Tal vez hayas visto estos titulares. Pueblos en toda Italia están regalando casas por literalmente €1, o incluso te pagarán miles de dólares para que vayas a vivir allí. Pero aunque esto ha sido una característica popular en la sección de viajes de los sitios de noticias, oculta una pregunta importante. ¿Por qué están haciendo eso y por qué un país como Italia necesitaría pagarle a la gente para que viva allí? Pues bien, si miras más de cerca, esta aparentemente divertida noticia revela cómo es la vida en Italia hoy, porque aunque tendemos a ver a Italia como un lugar idílico, los propios italianos podrían no estar de acuerdo. Bajo la superficie, hay una dura realidad económica que se está volviendo cada vez más evidente. Entonces, ¿por qué Italia paga a las personas para que se muden allí? ¿Por qué hay tantas casas vacías y por qué es eso una mala noticia? Mientras que antes solo ocurría en pueblos remotos de montaña, ahora es una historia que se repite por toda Italia, en todas partes del país y en ciudades de todos los tamaños. Hay millones de casas vacías y el número sigue aumentando cada año. Muchas de ellas son hermosas casas históricas en algunas de las partes más pintorescas del campo italiano, casas que son literalmente parte del patrimonio cultural de Italia. Es por eso que, para salvarlas, los pueblos de toda Italia han estado lanzando los llamados esquemas de casas a €1. Básicamente, los pueblos ofrecen las casas vacías a la venta, generalmente con el objetivo de atraer a extranjeros, por el precio simbólico de €1, lo que significa que las casas prácticamente se regalan. Tienen algunas condiciones, y normalmente los compradores deben acordar gastar una cierta cantidad de dinero en renovaciones, ya que la mayoría de las casas han estado vacías durante bastante tiempo. Pero aún así, el costo de la renovación es bastante bajo, generalmente entre 20.000 y 30.000 euros. Así que, mientras un comprador potencial obtiene una propiedad extremadamente barata, el pueblo tiene una casa menos en ruinas de la que preocuparse. Pero mientras que ahí es donde normalmente terminan los artículos sobre este tema, es donde empieza la parte realmente interesante, porque la verdadera pregunta aquí es por qué hay millones de casas vacías en primer lugar y qué dice eso sobre Italia. Bueno, la respuesta, a diferencia del campo italiano, no es bonita. Pero para explicar por qué hay tantas casas vacías, primero debemos explicar otra cosa, y es el hecho de que Italia ha estado enfrentando dos crisis importantes durante bastante tiempo, sin lograr lidiar con ninguna de ellas. La primera crisis es el hecho de que, desde mediados de los 90, la economía italiana básicamente dejó de crecer y ha estado estancada desde entonces. Esto podría ser sorprendente. Después de todo, Italia es una de las economías más grandes del mundo y hogar de algunas de las marcas y empresas más famosas, desde moda y automóviles hasta banca. Durante mucho tiempo, la pregunta de por qué exactamente Italia dejó de crecer ha sido un misterio, pero recientemente un economista italiano líder presentó una teoría bastante compleja para explicar la causa de lo que llamó la enfermedad italiana. No es que los italianos sean perezosos, sino más bien que los gerentes y empresarios italianos se han quedado estancados en el tiempo. Explica que las empresas en Italia siempre han recompensado la lealtad y las conexiones, más que el rendimiento, mucho más que en otros países, y continúan haciéndolo hasta el día de hoy. Pero mientras que antes de los 90 esto no importaba tanto, con el auge de las tecnologías de la información, donde la meritocracia y el rendimiento importaban mucho más, esta práctica comenzó a impedir el crecimiento económico. Como Italia y sus empresas no lograron deshacerse del nepotismo y adaptarse al siglo XXI, el país pronto comenzó a quedarse atrás respecto a otros. A esto se suman una serie de gobiernos inestables, un sistema legal caótico, un problema masivo de evasión fiscal y una de las deudas públicas más grandes del mundo, y comenzarás a ver cómo Italia pasó de ser una de las economías líderes a volverse cada vez más disfuncional. Pero aquí es donde los problemas de Italia apenas comienzan, y si estás esperando saber qué sucede con las casas vacías, no te preocupes, ya llegamos allí. Porque, además del crecimiento inexistente, Italia ha tenido durante décadas una de las tasas de desempleo más altas de Europa, con un promedio del 10% y un 30% para los jóvenes, lo que significa que durante 2 generaciones, un tercio de los jóvenes italianos no ha podido encontrar un trabajo, y los que lo hacen a menudo tienen que conformarse con un salario que no es precisamente motivo de celebración, una situación tan común que en Italia se le conoce como la generación 1000 euro, apodo. Para una generación de personas en sus 30 con títulos y altas cualificaciones que trabajan en empleos de oficina y aún ganan menos de 1000 euros al mes y tienen dificultades para salir adelante. Así que, contrariamente a nuestra visión de Italia como un pequeño paraíso,
Tal vez no sea tan sorprendente que haya sido durante años uno de los países más infelices de Europa, en su mayoría debido a lo mal que ha estado la situación económica. Muchos problemas económicos están destinados a tener algunas consecuencias, y en el caso de Italia, esto ha resultado en un éxodo masivo de jóvenes calificados y ambiciosos del país. Desde 2008, al menos 2 millones de jóvenes italianos han abandonado el país permanentemente y cientos de miles de personas siguen marchándose cada año. Y este no es el único problema demográfico al que se enfrenta Italia. Además de los niveles masivos de emigración, al igual que Japón, Italia ha estado luchando con una tendencia llamada el tsunami plateado. Ahora tiene la tercera población más envejecida del mundo y sigue envejeciendo más rápido que cualquier otro país de la UE. Esto, combinado con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, que ha estado disminuyendo constantemente durante los últimos 15 años, significa que Italia tiene cada vez menos personas en edad productiva que puedan crear empresas, generar valor y hacer crecer la economía. El número de aquellos que necesitan recibir pensiones del Estado y ser cuidados por otros está aumentando constantemente, mientras que nacen cada vez menos niños y cientos de miles de personas en edad productiva eligen irse. Y mientras muchos países están lidiando con uno o dos de estos desafíos, Italia tiene la combinación perfecta de los tres al mismo tiempo. Es por eso que durante casi una década ha estado atravesando una crisis demográfica importante que empeora cada año. Desde 2014, la población de Italia ha estado disminuyendo constantemente en casi 200.000 personas cada año y no va a detenerse. Las predicciones dicen que en los próximos 50 años la población de Italia se reducirá en un 20% más, y no necesita ser un experto para saber que eso no es una buena noticia para la economía ni para el país en sí. Entonces, ¿cómo encajan las casas vacías en todo esto? Pues debido a la situación económica y la crisis demográfica, Italia simplemente se está quedando sin gente, y los lugares donde se encuentran la mayoría de las casas vacías, generalmente pueblos y aldeas más pequeños, son los más afectados. La falta de oportunidades laborales e infraestructura en estas áreas dificulta que los jóvenes encuentren trabajo y construyan un futuro para sí mismos, por lo que están abandonando estos pueblos desiertos y casas vacías, que luego se comercializan como casas de vacaciones a la venta para británicos y estadounidenses en un intento desesperado por salvar estos lugares de desaparecer por completo. Curiosamente, al mismo tiempo, Italia es uno de los países con el mayor porcentaje de adultos que viven con sus padres. En 2021, el 70% de los adultos italianos menores de 34 años todavía vivían con sus padres, y, incluso en el grupo de edad de 30 a 44 años, el 25% de las personas todavía vivía en casa de sus padres. Y si bien esto también es resultado de los estrechos lazos familiares italianos, muchos viven con sus padres no tanto por elección, sino por necesidad. Con el desempleo juvenil tan alto, cada vez es más difícil para los jóvenes italianos siquiera alquilar un lugar propio, y comprar una propiedad se ha vuelto prácticamente imposible, lo cual suena como si no tuviera sentido si hay casas vendiéndose por €1 en todo el país. Pero como no hay trabajos ni oportunidades en las áreas donde están estas casas, los jóvenes italianos no van a comprarlas, ni siquiera por €1, ya que no tendrían forma de ganarse la vida allí. Las únicas personas que las comprarán son aquellas que no necesitan un ingreso, en su mayoría extranjeros que usarán las propiedades como casas de vacaciones, y aunque no hay nada de malo en eso, no resolverán los problemas subyacentes. Es por eso que el programa para regalar casas gratis es, en gran parte, un signo de cuán desesperada se ha vuelto la situación. Mientras Italia lucha por mantener vivos sus pueblos y aldeas, las casas vacías son un recordatorio claro del declive económico, y mientras tanto, con la economía siendo la razón por la cual tantas personas se van de Italia, lo cual a su vez estrangula aún más la economía, el país está atrapado en una espiral de la que cada vez es más difícil salir, y la situación solo empeora. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte. Hasta la próxima.